Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Iván Martínez Purizaca. Les doy la cordial bienvenida al inicio de esta tercera semana de la unidad didáctica de productividad y competitividad. Como sabemos, el método que estamos empleando en este semestre es las sesiones virtuales, ¿no? Las sesiones virtuales que estamos tratando de desarrollar con ustedes de la mejor manera y adecuándonos también a las necesidades que ustedes tienen debido a que muchos de nosotros, incluyéndome, no hemos tenido ciertas complicaciones para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Eh, de antemano reciban mi agradecimiento y mi reconocimiento eh, hacia ustedes por el sacrificio que están realizando cada uno de ustedes, ¿no? Por tratar de acceder a, la, a los distintos, a las distintas herramientas, ¿no? Para poder conocer lo que estamos desarrollando en las diferentes unidades que ustedes tienen a cargo en el semestre académico 2021. Bien, en esta tercera semana, y me imagino que cada uno de ustedes ya ha podido apreciar lo que se va a desarrollar, ¿no? El tema que se va a desarrollar. Y quisiera iniciar esta sesión con un pequeño video que seguramente a muchos de nosotros nos hace falta algunas palabras de aliento, algunas palabras eh, de ayuda que nos permita llevar o sobrellevar este difícil momento que estamos atravesando, como es la pandemia del coronavirus que nos está afectando no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Eh, Como ustedes ya pueden apreciar en las noticias, lamentablemente van más de, bueno, ya casi 800 personas que han fallecido por esta enfermedad en nuestro país. Y desde acá, por favor, les invito nuevamente a quedarse en sus casas. Cuídense mucho, chicos. No salgan para realizar otras actividades que no están contempladas en las medidas que ha determinado nuestro presidente de la República, señor Martín Vizcarra. Y por favor salgan solamente para estrictamente lo necesario, que es para temas de alimentación. Chicos, bien, esto les voy a transmitir un pequeño videito, la cual quisiera que ustedes lo tomen de la mejor manera para poder sobrellevar esta situación tan lamentable que estamos viviendo. Bueno, ahí les va, chicos.
chicos, con respecto al video que les he podido transmitir, sinceramente, y también eh, soy parte o somos parte de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Lo único que nos queda por ahora es mantenernos en casa, luchar desde donde estemos. Sé que es un poco difícil, complicado en realidad para todos, porque sentimos que nuestra libertad está siendo, ¿no? Restringida, ¿no? De una manera tan brusca, de una manera tan inesperada, pero que seguramente en algún momento la retomaremos, ¿no? Para seguir continuando con nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras perspectivas, ¿no? Que por ahora están un poquito eh, en stand-by, ¿no? Pero que seguramente más adelante la retomaremos. Pero igual desde casa luchemos para continuar con nuestra vida. Una de las cosas que estamos realizando es que ustedes continúen con sus estudios, con su formación profesional y que desde acá, desde esta pequeña tribuna, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esto no se paralice. Chicos, bien, este video es para que les dé un poquito más de ánimos, fuerzas y verán que todo esto, con la bendición de Dios, todo pasará. Así que calma y paciencia. ¿Ya chicos? Bien, el día de hoy vamos a desarrollar la semana número 3 que está contemplado. Ya ustedes en su plataforma virtual van a encontrar eh, la ficha informativa número 3 está en PowerPoint y en PDF. Ustedes la pueden descargar, el PDF lo pueden descargar desde su plataforma virtual y de acuerdo a lo establecido en el sílabo, no, esta semana está contemplada desde el 27 de abril del día de ayer hasta el día viernes 3, hasta el día 3 de mayo, perdón. ¿Ya chicos? Bien, con respecto a lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que como ustedes ya han podido ver, el tema a tratar es sobre los costos de producción. ¿Ya? Nosotros, antes de entrar a hablar sobre lo que son costos de producción, quiero hablarles un poquito de a qué rama de la ciencia pertenece este tema. Nosotros, o ustedes en este caso que están estudiando la carrera de administración, ¿no? Como sabemos, cada carrera, cada programa de estudios, cada ciencia tiene ramificaciones en las cuales podemos encontrar temas muy específicos, ¿no? Y uno de estos temas tan específicos como son los costos de producción que pertenece a una rama, a una ciencia tan conocida como es la contabilidad, es la que se encarga de estudiar este tipo de costos, ¿no? En el caso de la contabilidad, dentro de esas ramas encontramos a la contabilidad de costos, a la contabilidad financiera, ¿no? A la contabilidad administrativa, ¿no? Y hoy día vamos a hablar acerca de lo que son la contabilidad de costos, que están inmersos o que los costos de producción están inmersos dentro de la contabilidad de costos. Bien, chicos, si nosotros hacemos una definición de lo que es contabilidad de costos, eh, eh, esta rama ofrece a la empresa información real y concreta de todos los costos y gastos que tiene una empresa para producir, ¿no? ¿Qué es lo que se establece aquí? Se establece el costo de un producto, ¿no? Que sirve para tener un control sobre la producción, sobre la venta del producto, sobre la administración y la financiación del mismo. Entonces, para empezar a entender qué significa la palabra costos, vamos a definirlos, ¿ya? Porque seguramente más adelante ustedes escucharán estas palabritas y queremos que ustedes entiendan de lo que vamos a hablar el día de hoy. Con respecto a la palabra costos, nos dice que es el valor que se paga para la obtención de un bien o servicio. Los costos se están relacionados, ¿no? al desembolso
de un dinero para que la empresa pueda producir algo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo adquirir cierta materia prima. Esa materia prima que involucra la adquisición se le conoce como el costo, porque obviamente yo voy a producir o voy a transformar algo, voy a eh, darle otra forma que satisfaga la necesidad, en este caso de los clientes. ¿Ya? Miren, aquí tenemos una definición, nos dice que es un gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. ¿Ya? Si nosotros determinamos el costo de producción, ¿no? Podemos establecer el precio de venta, la cual involucra el precio con el cual el cliente va a adquirir ese producto, ¿ya? Eh, Teniendo en cuenta que para eso se tienen que seguir procedimientos para poder establecer ese precio de venta, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que involucra el costo. No se olviden, es un gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Seguramente también escucharán la palabrita gasto, ¿no? La palabrita gasto. Y nosotros aquí le vamos a dar una definición para que ustedes entiendan qué significa gasto. El gasto viene a ser la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación, ¿no? Se suele realizar mediante una cantidad de dinero saliente, ¿no? O también conocido como egresos, ¿no? Nosotros podemos encontrar ahí muchos ejemplos, ¿no? De repente ustedes han tenido la oportunidad de tener ese tipo de gastos y que lo podemos adecuar, ¿no? Por ejemplo, desde casa, cuando ustedes escuchan a papá o mamá, le dicen, oh, hija, ¿sabes qué? Toma los gastos para la comida, gastos para los pasajes de los chicos, gastos para la alimentación de los chicos, ¿no? Entonces, se considera el gasto como al egreso del dinero, ¿no? Que realizan las empresas para poder para poder obtener una contraprestación. En este caso, si yo estoy hablando del personal que trabaja para mi empresa, eso vendría a ser un gasto, porque al final yo tengo que pagarles sus sueldos. Entonces, ¿qué recibo a cambio de ellos? Una contraprestación. ¿Y qué se refiere a una contraprestación? Que yo le pago por sus servicios, pero él me brinda sus servicios, ¿no? Desarrollando las funciones para las cuales fue contratado, ¿ya? En el caso de lo que les decía de su mamá o de su papá, en casa, ¿no? Los gastos en cuanto a alimentación se considera un egreso, pero ¿cuál es la contraprestación? Pues que ustedes van a estar bien alimentados, ¿no? No van a tener ningún tipo de enfermedad que tenga que ver con la mala alimentación que ustedes reciban. En cuanto a educación, puede ser que ustedes la contraprestación sus papás lo van a ver evidenciado a través de las buenas calificaciones que ustedes obtengan, ¿no? Al esfuerzo que ustedes le pongan por salir bien en las unidades o en los cursos que están estudiando, ¿no? En cuanto al tema de estudios, ¿ya? Eso se refiere a un gasto, muchachos, ¿ya? Vamos a encontrar también una palabrita pérdida, ¿no? Una palabrita pérdida que nosotros la relacionamos con la disminución del activo de la empresa. Es decir, se reduce o se reduce los bienes y derechos. ¿Cómo así, muchachos? ¿No? Nosotros lo reflejamos con las situaciones negativas, las situaciones con resultados negativos que obtiene la empresa, ¿no? Eh, ¿En qué momento se da esto? Cuando los gastos son superiores a los ingresos. Entonces estamos hablando de que si una empresa durante el año más tuvo gastos que ingresos, estamos hablando de una pérdida. ¿Por qué? Porque no recuperó lo que invirtió, no recuperó o no ganó lo que se proyectó. Entonces probablemente no se dieron las condiciones, no se
no se desarrolló adecuadamente o no se planificó adecuadamente lo que se tenía pensado generar al final del periodo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una pérdida de la empresa y esa pérdida se ve reflejada en lo que les decía anteriormente, en que los gastos van a ser mayores que los ingresos. Gastos también se le conoce como egresos, ¿ya? Es como si yo les dijera, muchachos, si ustedes, por ejemplo, se les ocurre, tienen en sus manos, no sé, un billete de 100 soles y deciden comprar 10 artículos a un costo de 10 soles cada uno y resulta que esos artículos que ustedes desean vender, no desean vender, lo van a vender por encima del precio que les costó. ¿No? De repente ya no lo van a vender a 10 soles, sino lo pueden vender a 15 soles. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si al final no logran vender toda esa cantidad? ¿No? Para efectos de tratar de recuperar un poco su inversión, ya no lo venden al costo de 15 soles, sino lo venden al costo de 8 soles. Entonces estamos hablando que al final de haber realizado la venta de esos productos, si los vendí a 8 soles, recupero 80, pero lo que gasté fue 100 soles. Entonces, al final claro que perdí una cantidad de 20 nuevos soles. Entonces, eso también se ve reflejada en las organizaciones, cuando al final del periodo, ¿no? Evidencian más más obtuvieron gastos que ingresos, y eso se considera como una pérdida y puede ser perjudicial para la empresa porque si no tiene si no tiene eh, lo que nosotros conocemos como liquidez, puede llegar un momento a desaparecer. ¿Ya, muchachos? También quisiera hablarles un poquito acerca de lo que es los desperdicios, porque en algún momento también vamos a hablar un poquito de eso. No se considera los desperdicios como todo aquello que no agrega valor a un producto o servicio para los clientes. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser las horas de trabajo, ¿no? Desperdicio de horas que tiene que ver con la mala programación y planificación de las tareas. ¿No? De repente en la empresa no se planificaron las horas de trabajo que deberían laborar eh, las personas que trabajan en esta empresa, ¿no? Y eso genera que exista mano ociosa, mano que no es bien utilizada, ¿no? Puede ser también perder nuevos mercados por productos de mala calidad. De repente se producieron productos que no se adecuaban a las exigencias del público o de los consumidores. Eso genera que el producto no sea consumido y ese producto se desperdicia porque resulta que no está siendo o no es el adecuado para que la gente lo pueda comprar. ¿Ya? O también por los altos costos de producción. ¿Ya, muchachos? Bien. Entonces, cuando nosotros les decía acerca de lo que es la contabilidad de costos, ¿no? Les voy a dar una definición pequeña para que ustedes entiendan a qué se refiere, que ya lo hemos hecho en su momento, ¿no? Y que vamos a tratar de resumir para poder llegar al tema de lo que son los costos de producción, ¿no? Les decía que la contabilidad de costos, ¿no? Nos ofrece una información real y concreta de todos los costos y gastos que tiene una empresa para producir. ¿Ya? ¿Y por qué es importante la contabilidad de costos, muchachos? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros conocemos al detalle los costos de producción, nos va a permitir tener un mayor control de las operaciones. ¿Ya? Eso quiere decir que va a ofrecer a la empresa toda la información que necesita para tomar decisiones oportunas, ¿no? Ojo que esas decisiones oportunas se van a tomar siempre y cuando se tenga una información real y concreta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si la empresa tiene una información real acerca de de los costos en los cuales se está incurriendo para producir un producto o un servicio, entonces las personas que dirigen a la empresa pueden tomar decisiones oportunas, ¿no?
¿Por qué? Porque nos va a servir en este caso para esta información para desarrollar nuevos proyectos, evaluar las actividades realizadas dentro de la empresa, ¿no? Conocer el costo de un producto también nos sirve, muchachos, para tener el control sobre la producción. No solamente sobre el control de la producción, sino también sobre la venta del producto, sobre la administración y la financiación del producto que se está produciendo. ¿Ya? Eh, en pocas palabras, muchachos, el objetivo de la contabilidad de costos es brindar datos útiles a los directivos de la empresa o la entidad para que estos puedan tomar decisiones correctas en el área económica. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Eh, Eso es con respecto a la importancia de la contabilidad de costos. ¿Y qué viene a ser los costos de producción? ¿O qué es el costo de producción? ¿Ya? También, también los costos de producción se le conoce como los costos de operación, que vienen a ser una serie de gastos que involucra sostener un proyecto, que involucra sostener un equipo o una empresa funcionando. ¿Ya? Eh, a partir de esto se puede prevenir de distintas áreas, como sea, por ejemplo, la compra de insumos, la compra de materia prima, el pago del consumo de la energía, el salario de los trabajadores o el mantenimiento de los equipos, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que los costos de producción ya son necesarios, son importantes que nosotros o que la empresa lo conozca porque esto nos permite tener una idea mucho más clara, ¿no? De cómo podemos sostener a la empresa durante la, la etapa de producción, porque vamos a saber eh, en los costos que incurrimos para la transformación de los productos, ¿ya? Muy bien, muchachos. Bien, eh, cuando nosotros nos referimos a esta parte de los costos de producción, hay que tener en cuenta que aquí encontramos tres elementos importantísimos que en la próxima semana estaremos hablando de manera mucho más detallada y a través de ejemplos o a través de ejercicios vamos a poder tener en cuenta o vamos a determinar cómo calcular estos elementos, ¿no? Estos elementos de los costos de producción. Cuando hablamos de elementos de los costos de producción nos estamos refiriendo a tres grandes elementos, como ustedes lo pueden apreciar aquí en la diapositiva. Encontramos a la materia prima directa, encontramos a la mano de obra directa y a los gastos indirectos de fabricación. ¿Ya? Los gastos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de materia prima directa nos estamos refiriendo al conjunto de materiales que van a ser sometidos a un proceso de transformación. Obviamente que esto se va a dar dentro del proceso productivo y que pueden ser identificados o cuantificados, ¿ya? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que si yo voy a producir carpetas, ¿no? Sillas o muebles, la materia prima directa vendría a ser la madera, que puede ser de distinta calidad, dependiendo la calidad que va a utilizar en este caso la empresa para poder producirla, no puede ser madera de pino, madera de roble, ¿no? Entonces, eso viene a ser la materia directa, viene a ser el insumo principal que va a sufrir un proceso de transformación. ¿Ya, muchachos? Y cuando nosotros hablamos de mano de obra directa, el MOD, nos estamos refiriendo al conjunto de gastos que involucra contratar trabajadores, ¿no? Que van a manipular directamente, ¿no? La materia prima para que luego sea transformada, ¿no? Si nosotros hablamos les decía el ejemplo de la que queremos producir carpetas o sillas, estamos hablando de las personas que participan directamente en la manipulación de esta materia prima para que luego sea transformada o tome la forma de una carpeta o tome la forma de una silla o tome la forma de un mueble.
Eso viene a ser la mano de obra directa. Las personas que manipulan directamente o las que están directamente relacionadas en el proceso de producción. ¿Ya, muchachos? Eh, Les decía, ¿no? El salario, las prestaciones, ¿no? Las obligaciones contractuales que están especificadas en los contratos de los trabajadores. Me estoy refiriendo a las personas que participan directamente en el proceso de transformación y que al final se puede identificar o cuantificar con los productos terminados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo contrato a esta persona para que me elabore 50 carpetas, ¿no? Y que en cierta forma justifique que lo que yo estoy pagando también se ve evidenciado en la cantidad de productos que va a transformar, ¿no? Entonces, si yo le contraté para que me produzca 100 carpetas, él me tiene que producir 100 carpetas. Si yo le contraté para que me produzca 50 sillas, me tiene que producir o transformar 50 sillas. Entonces, eso la mano de obra se va a ver evidenciada, ¿ya? A través de los productos que este señor transforme o que produzca. ¿Ya, muchachos? Muy bien, y cuando hablamos de gastos indirectos de fabricación, también llamados costos indirectos, son aquellos costos que intervienen en el proceso productivo, pero que no pueden cuantificarse y no pueden identificarse plenamente en la elaboración de estos productos. Por ejemplo, ahí encontramos a la mano de obra indirecta, a la materia prima indirecta, ¿no? Y otros costos indirectos, que como les repito ya estaremos detallando de manera mucho más específica en la semana número 4. ¿Ya? Aquí estamos hablando de manera general para no detenernos en esta parte, porque lo que nos interesa es el tema de los costos de producción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vayamos a los tipos de costos de producción, ¿no? Encontramos los costos variables y los costos fijos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de costos variables, muchachos, nos estamos refiriendo a los costos que cambian en función del nivel de actividad y de producción de bienes y servicios de una empresa en concreto. También a los costos variables se le conoce como nivel de unidad producida, precisamente porque son costos que irán cambiando al alza o baja en función del número de unidades que se produzcan, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, si tengo una persona que tiene que elaborar mensualmente, ¿no? O en cierto tiempo tiene que producirme 100 carpetas y 50 sillas, ¿no? Y cómo vemos reflejado el costo variable cuando hay mayor demanda y eso implica producir más carpetas o más sillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que contratar a otra persona para que pueda producir más carpetas y más sillas, porque la que tengo ahí simplemente está para producir esa cierta cantidad. Entonces, eso lo veo evidenciado también de acuerdo a la demanda que exista por el producto, ¿no? Si ya tengo conocimiento que no solamente tengo que producir 100 o 50 porque tengo más pedidos o hay gente que necesita más de estos productos, ¿no? De repente mensual ya no voy a vender 100, sino voy a vender 200. Para efectos de poder seguir produciendo esa cantidad, tengo que contratar a otra persona, ¿no? Entonces, por eso dice que los costos variables ya están relacionados directamente al nivel de producción, ¿no? Mientras más produzco, más personas voy a necesitar. Ya, muchachos. Eh, eh, También tenemos con respecto a las materias primas. Por ejemplo, si yo eh, obviamente voy a producir más, si yo compraba, no sé, madera pina en un valor de 10.000 soles, no es un ejemplo, en un valor de 10.000 soles, para producir esas 100 carpetas y esas 50 sillas, y ahora resulta que tengo que producir 200 más, entonces esa materia prima también va a sufrir una variación. ¿Por qué? Porque voy a necesitar de más materia prima para producir más cantidad de sillas y más cantidad de carpetas. ¿Ya? Eh,
Obviamente cuando mayor sea el nivel de producción, más se incrementa también, ojo, cuando es mayor el nivel de producción, más se incrementa el costo en materia prima. Obviamente que para efectos de esto también se tiene que tener en cuenta que mayor será el costo de esta materia. ¿Ya? En cuanto a envases y embalajes, bueno, estoy poniendo de manifiesto algunos ejemplos, ¿no? Su cantidad va estrechamente relacionada con la cantidad de producto que se va a vender. Entonces, por eso les diría, todo, todo está estrechamente relacionado con el nivel de producción. Mientras más aumente el nivel de producción, los eh, costos que les estoy indicando van a sufrir una variación. ¿Por qué? Porque se va a necesitar de más materia, de más producto para producir mayor cantidad de productos, ¿no? Eh, por ejemplo, si nosotros hablamos de la mano de obra, ¿no? Lo que les decía antes, eh, ya no voy a necesitar de una sola persona para producir 100, sino voy a necesitar de otra para que siga produciendo más cantidad, porque es lo que me están solicitando. Ya chicos, muy bien. Luego tenemos los que son los costos fijos. Cuando hablamos de costos fijos, muchachos, ¿por qué vienen a ser costos fijos? Los costos fijos vienen a ser aquellos que son independientes de la producción, ¿ya? Son independientes de la producción, no dependen de la producción. Aquí encontramos, por ejemplo, el alquiler de local, ¿ya? Al alquiler de local es un costo fijo, ¿no? Por ejemplo, si yo mensualmente esto, no sé, por ese local yo pago 1.000 soles, así yo produzca más, siempre voy a pagar la misma cantidad todos los meses, ¿no? Por eso dice que son independientes de la producción, no dependen de la producción. No es que si yo voy a producir más carpetas voy a pagar más alquiler, no, se sigue manteniendo el mismo precio del alquiler, ¿no? Los suministros, como por ejemplo el agua, la luz, el gas, entre otros, esos son costos fijos, ¿no? Los impuestos, eh, el transporte, la mano de obra indirecta también puede ser es un gasto fijo, porque así como les digo, aumenta la producción, si yo contrato a un personal que no participa directamente en el proceso de producción, por ejemplo, puede ser un vigilante, ¿no? Un vigilante, así aumente la producción, yo no le voy a pagar más, ¿no? Se le paga su sueldo que le corresponde, porque fue contratado para el servicio de vigilancia en el área de producción, ¿no? Muy bien. Eso es con respecto a los costos, a los tipos de costos de producción. Tenemos, repito, los costos variables que varían directamente con el nivel de producción y los costos fijos que son independientes a la producción. ¿Ya? No se olviden, muchachos. Luego tenemos otro tipo de costos, como son los costos de distribución, los costos de administración y tenemos los costos de financiamiento. ¿Ya? Los costos de financiamiento. Cuando hablamos de costos de distribución, muchachos, nos estamos refiriendo a todos aquellos que tienen un lugar cuando el ciclo productivo ha terminado y es necesario llevar el producto a los consumidores. ¿Ya? Eh, por ejemplo, pues ahí tenemos de acuerdo al tipo de transporte que se va a utilizar. Puede ser el transporte aéreo, puede ser el transporte marítimo, el transporte, ¿no? Que en este caso pues es cuando ya el producto está terminado y se lleva el producto hacia el consumidor final, ¿ya? En este caso los costos de distribución sirven de intermediación entre la fábrica y la tienda, ¿ya? Puede ser el costo en el cual yo voy a incurrir para trasladar ese producto desde mi fábrica hacia el consumidor final, ¿ya muchachos? Cuando hablamos de costos de administración, nos estamos refiriendo a aquellos que involucran al personal gerencial, al personal contable, al personal legal y de otros procesos administrativos que no están directamente involucrados en la producción, pero que son esenciales para el bienestar de la empresa, ¿no? Podemos hablar ahí de aquellos que se dan directamente en la parte administrativa, ¿no?
el contador no está directamente relacionado en la fase de producción, ¿no? Él no participa en la transformación del producto. Él desarrolla otra actividad que tiene que ver con esto, el control de los ingresos y egresos que realiza la empresa para tener una situación, ¿no? De cómo es que está económicamente y financieramente la empresa, ¿no? Al final del periodo, para determinar si es que se obtuvo pérdidas, si se obtuvo ganancias y al final tomar una decisión. Entonces, su sueldo se le denomina como un gasto como un gasto administrativo o como un costo administrativo, pero que al final se tiene que determinar, se tiene que involucrar para poder determinar el costo del producto, claro que sí, porque también forma parte del costo, ¿ya? Forma parte del costo. Entonces es como cuando yo les diga, es como cuando ustedes esto, no sé, alguien dice, profesor, ¿sabe qué? Yo esto me voy a dedicar a vender ceviche, ¿no? Voy a poner mi restaurante. Y en el restaurante ustedes van a tener el área productiva, que es esto, en el área de cocina, ustedes van a tener a sus mozos, van a tener a su administrador y van a tener a su cajero y al personal de limpieza. Todos esos costos, los gastos que ustedes realizan por el pago del administrador, por el pago del cajero, el pago del señor de limpieza, el pago de los cocineros, de los insumos, de las compras, todos esos costos se determinan para poder obtener el costo del producto. Y ojo que eso a usted le van a tener que agregar su margen de utilidad, obviamente, para obtener un precio del producto, ¿no? Entonces, así sucede en las empresas. No es que solamente el costo del producto se determina en el área productiva, sino también en los que se dan también en la parte administrativa, ¿ya? Y, y también tenemos que tener en cuenta que también hay otro tipo de costo que es el costo de financiamiento, ¿no? Es cuando, por ejemplo, la empresa adquiere un préstamo, ¿no? Para poder invertir en la empresa, ¿no? Obviamente que ese dinero que a mí me prestan terceros, ya sea una entidad financiera, o sea, de otra índole, ¿no? Nosotros nos toca devolver ese dinero, ¿no? Esos costos también se, se involucran, ¿no? Se involucran para poder al final determinar el costo del producto. Y eso me va a generar que cuando yo ya tenga el costo del producto, lo que les decía hace un momento, ¿no? Le voy a agregar el margen de utilidad, lo que yo deseo ganar o generar, ¿no? Para luego determinar el precio del producto, que es el precio el cual va a tener que pagar el cliente por la adquisición del producto o por la adquisición del servicio. Ya muchachos, eh, ¿cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder determinar el costo de producción? Es esta formulita, ¿ya? Es esta fórmula. El costo de producción se va a obtener de la suma de ¿qué? La suma de la materia prima directa, la suma de la mano de obra directa, más la suma de los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Los costos indirectos de fabricación. Ojo que estamos hablando del costo de producción. ¿Ya? El costo de producción. Repito, porque el tema lo indica. Aquí el tema es el costo de producción. El costo de producción es la suma de la materia prima directa, de la mano de obra directa, más los costos indirectos de fabricación. Que hay otros costos que se pueden determinar, sí, ¿no? Se puede determinar, pero que vamos a tratar del día de mañana poder explicarles un poquito de eso, y vamos a dejar ejercicios acerca del tema para que tengan conocimiento de cómo se puede determinar no cómo se pueden determinar en este caso los costos de producción. Ya chicos, muy bien, espero que vamos a hacer un pequeño repaso. El costo, no se olviden, es el gasto que se realiza, es una erogación, es un desembolso de dinero, ¿no? Que nos sirve para poder producir algo, ¿ya? El gasto, no se olviden, el gasto venía a ser que es el valor que se paga para la obtención de bienes o servicios, ¿no? Les decía,
con respecto a una persona que deseo que trabaje en mi empresa, para mí significa un gasto porque yo le voy a pagar su sueldo, pero él me va a prestar un servicio, que en este caso se va a ver evidenciado a través de las funciones que realice, ¿no? En el área en el cual fue contratado, para el cual fue contratado, ¿no? Si nosotros hablamos de pérdidas, ¿no? Estamos hablando cuando los egresos son mayores que los ingresos, ¿ya? Resulta que la empresa más gastó que ganó. Eso se considera como una pérdida y se ve evidenciado, ¿no? Eh, a través de la no obtención de los recursos económicos para los cuales la empresa planificó alcanzar en un tiempo determinado, ¿no? A través de las ganancias, ¿ya? A través de las ganancias. Y cuando hablábamos de pérdidas, estábamos hablando, perdón, de los desperdicios, estábamos hablando de aquello que no agrega valor al producto, ¿no? Lo que les decía, programación, la mala programación de horas y planificación de las tareas de las personas que trabajan ahí en nuestra empresa, debido a que no están haciendo su trabajo para lo cual fue contratado, de repente están haciendo otras actividades que no tienen nada que ver con la empresa, perder nuevos mercados por productos que se elaboraron de mala calidad, ¿no? O por altos costos o por los altos costos de producción. Ya muchachos, no se olviden que los elementos de los costos de producción son tres: la materia prima directa, la mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación. La materia prima directa se refería a el insumo principal que va a ser transformado o que va a adoptar otra forma, ¿no? La mano de obra directa vendría a ser a los que participan directamente en la transformación de ese producto, ¿ya? Y los costos indirectos de fabricación vendrían a ser aquellos que no participan directamente en la producción. Son los que se consideran como la mano de obra directa, indirecta, la materia prima indirecta y otros costos indirectos que, como les decía, ya lo explicaremos en otra sesión. Y los tenemos los tipos de costos de producción, los costos variables que varían directamente con el nivel de la producción, ¿ya? Y los costos fijos son independientes a la producción, ¿ya? Repito, variables son los costos que tienen que ver con el nivel de producción. Si yo tengo una persona que mensualmente me produce 100 carpetas y 50 sillas, y si tengo mayor demanda de ese producto, voy a tener que producir 200 carpetas. El costo variable vendría a ser la contratación o el pago del sueldo de esa persona para que me pueda producir más de lo que normalmente yo venía produciendo. Y el costo fijo, como los dije, por ejemplo, puede ser el alquiler, que si yo produzca 100, 200, 500, 600, 1000 carpetas, el pago del alquiler va a seguir siendo el mismo. ¿Ya muchachos? Los otros tipos de costos de distribución es el costo en el que se incurre para trasladar desde fábrica, ¿no? hasta la tienda del consumidor o hasta donde la persona quiere que le lleven el producto, en este caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes eh, supongamos que quieren hacer delivery, ¿no? Señor, yo quiero un pollo a la brasa, ahorita que normalmente ya se van a hacer ese tipo de cosas, el costo de distribución viene a ser el costo que le agrega a la empresa por llevarte, en este caso, este pollo hasta la puerta de tu casa, ¿no? Los costos de administración que vienen a estar relacionados con la parte administrativa, ¿no? El contador de la empresa, eh, el gerente general, ¿no? Las secretarias, los gastos en los que se compran, por ejemplo, útiles de escritorio, etcétera. Y los costos de financiamiento que están relacionados con la obtención de préstamos de entidades financieras o de terceras personas. Y la fórmula para poder determinar el costo de producción vendría a ser la suma de los tres elementos del costo, como es la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. El día de mañana estaremos viendo ya ejercicios con respecto a esta fórmula que estamos eh, recalcando aquí en la penúltima diapositiva. Ya chicos, bien, conmigo ha sido todo hasta el día de hoy. Nos reencontramos el día de mañana con la bendición de Dios, esperando pues que
esta pequeña información que le hemos transmitido la hayan podido entender. Estamos predispuestos a alguna pregunta, ya saben, a través de los distintos canales de comunicación que tenemos, como es el grupo del WhatsApp, la plataforma virtual, para que ustedes puedan hacer sus consultas con respecto al tema. Ya chicos, nos vemos, cuídense y ya saben, no salgan de casa. Nos vemos hasta mañana chicos. Chao.